Hermanos, Dios los bendiga. Esta enseñanza, como ya lo dije al principio, es el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros. Hoy vamos a conocer, hermanos, qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, es la tercera persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos conocido al Padre, hemos conocido al Hijo. Ahora es el momento de tener la revelación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vamos, por favor, a Génesis, capítulo 1, versículo 2. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Es el principio de la creación de este mundo. Es el comienzo de este mundo que le pertenece a Dios, y en el principio dice que estaba el Espíritu de Dios. Vean por qué, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada, no había orden, estaba vacío. Y entonces viene y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos dice? Que el Espíritu Santo estaba cuando este mundo estaba en el abismo, en las tinieblas, en desorden. Y Dios envía al Espíritu Santo para que hubiera luz y empezara la creación de este mundo. Amén. Entonces, es por eso que es tan importante el Espíritu Santo, porque Él estuvo al inicio de la creación. El Espíritu era el que hacía el trabajo o ordenaba lo que Dios ordenaba, se hacía. Por eso ven qué tan importante es el Espíritu Santo. Amén. Es muy importante y le tenemos que dar ese valor del que Él tiene, del valor de lo que nosotros a veces hemos menospreciado. Y por eso mismo aquí lo dice, Él estaba al inicio de la creación y Dios lo ocupó. Amén. Bueno, entonces ya sabiendo que el Espíritu de Dios estaba desde el inicio, podemos darle el honor que no ha merecido y que no le hemos dado. Por favor, nos vamos a Lucas 3:22. Amén. Y dice la palabra de Dios: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino a una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Esta palabra es cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Cuando fue bautizado, en ese momento se manifestaron las tres personas que creemos. En el Padre, porque habló. En el Hijo, porque estaba siendo bautizado. Y se manifestó el Espíritu Santo en paloma. Es la única escritura donde están las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta cita nos dice que vino en forma de paloma. El Señor ocupó para que lo vieran y tomó la paloma. Pero si ustedes lo ven y a base de leer, sabemos que el Espíritu Santo es también una persona que obra, pero en espíritu. ¿Amén? Entonces, preguntaba, ¿por qué una paloma? A lo mejor si Jesús hubiera sido bautizado
y nada más hubieran visto a Juan el Bautista sumergirlo y no pasaba nada. Pero Dios se manifestó para que lo vieran. ¿Entendieron por qué tuvo que ocuparle a una paloma? Para que el mundo viera que será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces, la paloma viene en ese momento a reflejar o a darnos una idea que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué una paloma? Porque una paloma blanca es pureza. Porque una paloma blanca también es humilde, es sencilla. Y así es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Es humilde, es sencillo y es puro. Y por eso me imagino yo y pienso que tomó forma de una paloma. Entonces, aquí nos damos cuenta que ese Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado. Porque ese Espíritu Santo venía del Padre y tenía que ser puesto en Jesús, porque ahí venía el poder de Dios, la sabiduría de Dios, para que Jesús desde ese momento fuera guiado por el Espíritu Santo. Y se los compruebo. ¿Quién guió a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos recuerda la palabra de Dios y el que está atento que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén, Señor. Y por eso es el más sencillo, y por eso imagino que mi padre asemejó a esa paloma, que viene a que nosotros los humanos o los que estaban en ese momento la vieran. Pero como está escrito, ya quedó plasmado, nosotros también lo podemos comprobar, que es una paloma. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando desciende en nuestro hermano Jesús, para que fueran vistos los tres. Amén. Por favor, ahora nos vamos a Juan 16, 14, 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué diría esto? Los que hemos leído sabemos que Jesús tenía un propósito en esta tierra. Y él ya había avisado a sus discípulos que iba a morir, iba a ser crucificado. Entonces, algunos discípulos: no, Jesús, no te mueras, no nos dejes, Jesús, no. Pero él les dijo: me tengo que ir, Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús en la tierra fue consolador de muchos, y ahora más con su palabra, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Ese Espíritu está con nosotros siempre, hablándonos, ayudándonos, enseñándonos y recordándoles la palabra de Dios. Dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque no cree. Porque ni tan siquiera lee la palabra de Dios. Algunos dicen: yo sí hice un lugar, pero una vez al mes. No, esa no es una relación con Dios. Se miente a sí mismo. Una relación debe de ser constante. Y la palabra de Dios dice que de día y de noche esté su palabra en nosotros, leyéndola y hablándola. Si lo dijera terrenalmente, un ejemplo es una visita de doctor. Solamente cuando la necesito, entonces la leo. No es así, hermanos. Debe de ser nuestro pan de cada día. Un pedazo de pan nos va a nutrir nuestro espíritu, porque cuando llega una aflicción, un problema, el espíritu está fuerte para recordarte la palabra de Dios. Pero si no le das alimento, pan de vida, ¿qué te va a recordar? Nada. Y entonces todo lo vas a tomar en carne y la carne te va a destruir. Los malos pensamientos van a entrar y te van a hacer caer.
Entonces, por eso que el Espíritu, su comida es el pan de vida, la palabra de Dios. Y si ese Espíritu lo llenas de la palabra de Dios, Él mismo te va a recordar todo. Yo como humana lo podía decir, yo no puedo tener tanta inteligencia de recordar toda la palabra, pero gracias a Jesús que nos dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Consolador. Y ese Consolador nos viene a ayudar cada vez que lo necesitemos. Vean cuánto es el amor del Padre y el amor de Jesús. Dijo, yo me voy, pero los dejo un Consolador. No nos dejó solos, dijo Jesús. Aquí en cada uno de ustedes hay un espíritu que viene de parte del Padre que les va a ayudar en toda situación difícil. Pero créanle y búsquenle y háblenle. No le hablen al vecino, la comadre, la suegra, el hermano, el tío, el primo, al vecino, no. Habla al Espíritu Santo de Dios, que Él te va a ayudar, te va a discernir y te va a recordar la palabra de Dios. Amén. Ese Espíritu es el que te da fortaleza. Ese Espíritu te da poder para cuando declares una palabra se cumpla, porque es el Espíritu Santo y el poder de Dios manifestado en una persona que le cree. Ese Espíritu Santo, dijo Jesús, se va a quedar con ustedes. No estamos solos. El poder de Dios está en cada uno de ustedes. Tiene que aprender a usar ese poder para honrar al Padre y al Hijo. No para beneficio propio, sino para dar honra y gloria a aquel que nos los dio por gracia. Ese poder lo da Dios por gracia. Es tan caro que es gratis. Pero es tan caro que la gente no lo quiere adquirir. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo solamente va a ser dado cuando el Señor vea en cada uno de ustedes que lo van a ocupar para el servicio de Él. Si no, es como si, ejemplo, si les digo, ay, es que te voy a regalar un suéter, está hermoso y precioso, me encantó, te lo regalo. Y al regalártelo, veo que no lo usas y hace mucho frío y no lo usas, ¿qué va a decir? No es que no le gustó, no lo está utilizando. Es lo mismo que dice Dios, si te doy el poder es para que lo uses, no para que lo guardes. ¿Sí? El mismo poder que fluyó en Jesús, nuestro Padre Celestial nos lo otorga para que sea manifestado en esa tierra y la gente que no conoce, al ver que fluye el poder de Dios en nosotros, le dé la honra y la gloria a nuestro Padre. Ese es el poder que Él nos da. A los niños algún día se los dije. Es un poder, para que lo entendieran ellos, de superhéroes. Los niños son niños. Eres el super niño de Dios. Te dio el poder para hacer, transformar, cambiar, abrir o dar. Pero ese poder te lo da Dios. Pero ocúpalo siempre para el beneficio de los demás. Dios ve, si algo te da y lo ocupas con amor para dárselo a los demás, te va a seguir dando. Pero si eres egoísta y no te gusta compartir, pues hasta ese te va a quitar. Entonces, el poder de Dios, los superhijos de Dios, para que me entiendan, como niños, están en ustedes. ¿Cuántos superhéroes creen nuestros hijos que tienen muchos poderes? ¿Sí? Pues no se compara el poder de Dios a ninguno de los superhéroes fantásticos, porque son de fantasía, de Dios. ¿No? El de nosotros sí es real y sí es verdadero. Entonces, si sabemos que el poder de Dios está en nosotros, tenemos que ocuparlo, tenemos que hacerlo conforme a su voluntad y darlo por amor. ¿Ven? Este es el Espíritu Santo de Dios.
Y por eso dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Siempre. Es un regalo maravilloso, es eterno, es eterno. Lo tenemos que ocupar y lo tenemos que atesorar. Amén. No de que ay sí ya ya me dieron el Espíritu Santo. No, da gracias porque es el poder de Dios en ti y en esta tierra. Niños, en el nombre de Jesús, es el poder de Dios mismo manifestado en ustedes. Amén. Quisiera poner otras palabras para que lo entendieran. El mismo poder que fluye en Dios nos lo delega a nosotros. Amén. Entonces, ese poder, que es el Espíritu Santo, tenemos que amarlo, cuidarlo, porque está dentro de nosotros. Y si no lo alimentamos, no va a tener fuerza, si no les va a recordar ninguna palabra, porque no le han enseñado y no he escuchado. Pero cuando ustedes, el Espíritu se activa, se enciende, les recordará toda palabra que fluye de mi boca, que viene de parte de Él, o de su palabra. Entonces lo tenemos que amar, atesorar, siempre, ¿sí? Ese poder de Dios está en nosotros. Es que no sé qué palabra, es que yo me emociono tanto que no sé cómo decirles que el mismo Dios está en ustedes. Amén. El mismo Dios obra en ustedes. Amén. Por eso es que para nosotros no es difícil declarar la palabra, porque es el mismo poder de Dios. El que actúa en Jesús, actúa en nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta cómo hemos menospreciado al Espíritu Santo? A veces no lo hemos tomado en cuenta, ni lo mencionamos, ni le damos gracias al Espíritu Santo. No, sino pasamos a veces sobre el alto, sobre que no tomamos en cuenta al Espíritu Santo, que es el regalo de Dios a nosotros. Lo hemos menospreciado. Y por eso dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo cree, no se los enseñan, no les explican para qué sirve. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Amén. Tienes que creer que ese Espíritu Santo está dentro de ti. Amén. Y lo tienes que activar con su palabra. Y Él va a empezar así. Lo voy a poner así. Dice que el Espíritu Santo no se ve. ¿Pueden ver el aire? No. ¿Lo pueden sentir el aire? Amén. Así es el Espíritu Santo. Como un viento suave. ¿Sintieron las olas del Espíritu Santo? ¿Quién las sintió? Amén. ¿Las sintieron, verdad? Amén. Ese es el poder del Espíritu Santo. Lo sintieron, mas no le vieron. Y la fe es creer que está dentro de ti y va a actuar conforme a la voluntad del Padre y de tu fe. De tu fe. ¿Amén? Amén. Y por eso el mundo no lo cree, nos toma de a locos. Cuando les decimos que el Espíritu descienda sobre ti y se caen, las personas nos van a decir, ay, estos ya les dijeron que se caigan. Ya se pusieron de acuerdo. La pastora pone la mano y ellos se caen. ¿Es cierto o falso? ¿Les digo yo que se caigan? No. El Espíritu Santo se manifiesta y los toma. Amén. Yo nada más lo pido y lo creo. Nada más. Porque yo sé lo que puede hacer el Espíritu Santo en ustedes. Por eso lo puedo pedir. Porque puedo poner las manos y decir que tu Espíritu Santo descienda sobre alguien ahora, Señor. Que tu Espíritu descienda con poder. Porque cuando el Espíritu Santo desciende con poder, al que toca sana y cambia. Libera.
rescata. Es el mismo poder de Dios que está en ti. Amén. Cuando son un conducto limpio, inmediatamente fluye el Espíritu Santo y los toma. Cuando hay incredulidad o en el corazón todavía no creen y que están, ay, ¿será, no será? Es muy respetuoso el Espíritu Santo. Si no lo quieres, no te toma. Pero cuando tu mismo Espíritu clama, hemos visto que inmediatamente el Espíritu los toma. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo poder sobrenatural más que el de Dios. Pero el Espíritu obra por sí mismo. Yo le puedo pedir, tómalo o tómala, pero Él va a hacer algo en su cuerpo, o en su corazón, o en su mente, no sé, pero Él va a obrar y eso ya no lo veo. Yo solamente lo pido. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Este es el 26. Dice, más el Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Sí? Cuando Jesús muere, va al cielo, pero envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Y dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. Y no dice algunas cosas, dice todas las cosas. Amén, Señor. Les puedo afirmar que cuando confías al Espíritu Santo, algo que no sabes, Él te ayuda para hacerlo. Amén. Él te ayuda. El más testimonio es el mío. Yo no estaba acostumbrada a hablar en público. Me trababa, me daba temor, me dolía el estómago, casi quería vomitar. Yo dije, hablar enfrente, no, jamás, yo no lo voy a poder hacer, yo no. Pero a mí me dijo, ¿tú vas a hablar? Dije, pues si tú no haces la obra en mí, yo jamás voy a hablar, porque no puedo. No puedo tener idea de seguir una secuencia en algo que voy a enseñar. No sé hacerlo. Puedo hablar una cosa, pero después ya no voy a saber qué decir. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda a hacerlo. ¿Les puede ayudar para algún oficio? Les puede ayudar para hacer algo que no sabes, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y le puedes pedir ayuda. ¿Sí? Él es el que nos viene a enseñar tanto la palabra de Dios, pero dice todas las cosas. Él hace que cuando vas a un lugar y no sabes, el Espíritu Santo, facilítamelo. Ay, lo aprendí bien rápido. Dale gracias al Espíritu Santo porque fue el que te ayudó. Amén. En algún momento alguien me dijo, o creo Christopher, ay mamá, es que mañana presento examen y no sé, no se me pega nada. Digo, pues antes de leer tus apuntes, pide al Espíritu Santo que te lo recuerde. ¿O no dice ahí que lo recuerda? Sí, amén. Él te va a recordar lo que tú estudies, tanto la palabra de Dios, tanto lo que tengas que ver o aprender, Él te lo va a recordar. Entonces, aquí no hay pretexto de que puedes leer la palabra de Dios y toda enseñanza, el Espíritu Santo te la va a recordar. Amén. Él te recuerda todo. Él tiene toda la sabiduría de Dios. Y también en esa ocasión le dije, ¿ay, te da miedo física? Bueno, la materia de física. Si el creador de la física es tu Padre y en el Espíritu Santo está toda la sabiduría, entonces ¿de qué te preocupas? Si Él la sabe, ¿o no? Él la sabe. Entonces, solamente tenemos que pedirle que el Espíritu Santo nos ayude en verdad y lo creas. Porque cuando Él te ayuda y tú lo crees,
no te imaginas cuántas cosas te va a revelar. Principalmente para la palabra de Dios. Pero ¿por qué digo? Ahí mismo dice que te recordará todas las cosas. No dice que nada más la palabra, ¿o sí? Todo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Cuando necesiten a alguien hablar, digan, Espíritu Santo, recuérdame la palabra de Dios. Recuérdame qué dice la palabra de Dios para que yo le diga a esta persona. Y Él se las va a recordar. ¿Hasta aquí vamos bien? El Espíritu Santo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que enfocarnos más y consagrarnos más y pedirle más al Espíritu Santo que se manifieste en nosotros. Amén. Por favor, nos vamos a Romanos 8:16. La bíblica me encantó cuando yo la conocí por primera vez y como buena en aquel tiempo terrenal, la puse a prueba. Y ahorita les voy a decir por qué. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo en ese momento dije, ¿ya soy hija de Dios? ¿Yo puedo decir que soy hija de Dios? Y dice ahí que el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Quién de aquí no ha sentido al Espíritu? Felicidades, son hijos de Dios. El Espíritu da testimonio. Y yo me puse a recordar, cuando oro, siento que me mareo, es el Espíritu. Después me entra un calor, es el Espíritu. Entonces, soy testimonio de que soy hija de Dios. Y si ustedes han sentido el Espíritu, se los vuelvo a decir, felicidades, son de la familia de Dios, son hijos de Dios, porque da el testimonio el Espíritu. Si lo digo en otra manera para que lo entiendan, el Espíritu ya está en ustedes y obra y se manifiesta. ¿Por qué? Porque lo han recibido, porque lo han adquirido por medio de la palabra, por medio de la oración, y que ese testimonio los haga como a mí cambiar. Cuando yo tuve duda y dije, ¿realmente soy hija de Dios? ¿Cómo puedo comprobar que soy hija de Dios? Cuando el Espíritu se manifiesta. Y empecé a recordar cuántas veces el Espíritu ya se había manifestado en mí y dije, soy hija de Dios. Y eso quiero que lo recuerden ustedes. Siempre son hijos de Dios. Hechos 1:8. Amén, hermano. 1:8. Dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si ya sabes que está el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Y dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? ¿Cuándo reciben poder? Como que no quedó aprendido. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Es el poder de Dios manifestado en el poder del Espíritu Santo. Ese poder que fluyó en Jesús, para que se sorprendan, se está manifestando en ustedes. Amén. Es el mismo poder que descendió sobre Jesús cuando fue bautizado. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que se nos ha dado al ser hijos de Dios. Amén. Y por eso dice la Escritura, y recibiréis poder. Amén. El poder de Dios. Amén. El poder que puede en esta tierra cambiar las cosas. Amén. De transformar, de sanar,
de hacer lo que Jesús hizo en esta tierra, porque el Espíritu estaba sobre Jesús, ¿cierto o falso? Amén. Y por eso hizo milagros, ¿sí? Por eso hubo muchas sanaciones. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús y ese mismo es el que se nos ha dado a nosotros. Y por eso aquí bien lo dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por decir algo, en el Seguro Social. Dice que en todo lugar donde vayamos el poder de Dios está en nosotros. Y tenemos que declararlo. Lo tenemos para que lo utilizarlo. Ese poder, porque ya está dentro de nosotros. Si no lo ocupamos, va a decir Dios, ese tesoro precioso, ¿por qué no lo ocupas o por qué no crees que está en ti? Por eso cuando vamos al Seguro Social, y se los he dicho y lo han escuchado muchas veces, yo no vengo a ver si mi padre lo va a hacer, yo vengo porque ya lo hizo. Siempre lo digo, porque yo sé que el poder de Dios fluye cuando nosotros declaramos la palabra. Cuando ustedes oran, es el mismo poder de Dios que empieza a obrar en las personas. Por eso dice, y recibiréis poder, porque lo van a ver los demás, a donde quiera que vayas, al lugar que necesiten, el poder de Dios se va a manifestar porque se ha dado a ustedes. Amén. Por eso mucha gente recibe la sanidad, porque es el poder de Dios fluyendo a través de nosotros. Amén. Aunque estén lejos, el poder de Dios va inmediatamente. Amén. Porque es su poder. Amén. Entonces tenemos que apreciar, atesorar ese poder de Dios y que el mundo sepa que existe. Porque el mundo no cree en milagros. El mundo no cree que por una oración Dios dé una sanidad, o abra una puerta de bendición, o haga que alguien cambie. No lo creen. Pero es el mismo poder que fluyó en Jesús, se nos da ahora a los que creemos. Amén. Entonces nunca menosprecien el Espíritu Santo y denle gracias al Espíritu Santo, porque es el poder de Dios en nosotros. ¿Sí? Y por eso dice, van a ser testigos. Ustedes van a testificar, van a hablar, van a declarar, para que el mundo sepa que Dios existe, que Jesús existe y que el poder del Espíritu está en ustedes. Amén. Ese es el poder del Espíritu Santo que tenemos que volver a iniciar nuevamente. Ya les dije quién es el Padre, ya les dije quién es el Hijo. Me faltaba hablar del Espíritu Santo. Las tres personas están con nosotros. Entonces lo tenemos que creer y llevarlo a cabo. Si no, ¿de qué sirve? Ya saben que las obras sin fe no cuentan para Él. Y si eres un oidor y no un hacedor, a Dios no le convence. Tienes que accionar y levantarte a obrar lo que Él te manda y te pide. No nos manda solos a ningún lugar. Él envía el Espíritu Santo con nosotros. Él sabe que yendo el Espíritu Santo de nosotros, Él se va a manifestar. Si ya vamos equipados para todo, ¿qué temor hay de ir? Vamos a recibir la victoria en todo. Hasta los incrédulos. Hay muchos incrédulos que por lo que fluye de nuestra boca y por lo que sienten y por lo que ven, cambian. Los vanidosos y soberbios que creen tener el conocimiento más que nosotros, cuando fluye el Espíritu Santo, se doblegan. Porque en ellos no fluye el Espíritu Santo. En ellos creen que su sabiduría terrenal o un poquito de palabra es más que suficiente. Y gracias al Espíritu Santo hemos demostrado
que realmente estamos haciendo la voluntad del Padre y del Hijo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa. Nos vamos a Mateo 12, 31 y 32. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Amén. Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ni en ese siglo, ni en el venidero. Amén. Amén. Vean cuán importante es para nuestro Padre y nuestro Señor Jesús el Espíritu Santo. Dice la palabra, si hablas de tu Padre Dios, mira que te perdono. Habla de Jesús, te perdono. Pero no te perdono ni en este siglo ni en el venidero que blasfemes en contra del Espíritu Santo. Ahí sí, no te lo permito. Porque ese Espíritu Santo está dentro de ti, todos los días recordándote la palabra, todos los días poniéndote un freno para que hagas las cosas correctas. Cada día te recuerda mi palabra para que obres en ella. Cada día tienes que soportar, ver y escuchar cosas que no son. Y todavía hablas y no lo obedeces, eso sí no te lo perdono. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no lo digo yo. Ahí lo dice, todo te voy a perdonar. Pero ¿qué dice? La blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Hermanos, cuando yo hablo es por medio del Espíritu Santo. Y lo que fluye de mí es del Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado cuando hablemos y pensemos acá. Porque Dios escucha y lo sabe todo. Amén. Y eso sí, no va a perdonar. ¿Lo dice sí o no? Porque los veo con carita. No lo digo yo, está escrito. Y ya se los dije, el Espíritu Santo lo manifestó en una paloma, porque es sumisa, porque es pura, porque es humilde. Tiene que soportarnos. Y si lo digo yo, siempre lo he dicho, lo saben. Estar soportando a esta mujer antes de que yo me convirtiera al Señor, esta mujer era muy fea. Y todo eso tuvo que soportar él. Todo eso. Pero para honra y gloria de él, cambié y él es el que me ayuda todos los días. Todos los días al Espíritu Santo le doy gracias porque me recuerda su palabra, me recuerda quién soy y me recuerda qué es lo que tengo que hacer siempre. Amén. Entonces a él le tenemos que también dar las gracias. Al Padre por dárnoslo. Amén. Entonces, a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en ese siglo ni en el venidero. Amén. Les pido en nombre de Jesús si alguna vez han blasfemado. ¿Y qué es blasfemar? ¿Qué es blasfemar? Una irreverencia, desafiar el conocimiento de Dios. Maldecir de los planes de Dios o propósitos. Desagradar deliberadamente las cosas de Dios. ¿Sí entienden esto? Desagradar deliberadamente las cosas de Dios. Negar un bien de Dios o atribuir algún mal a Dios. La continua desobediencia del Espíritu Santo para confiar en Dios. Por la iglesia ungida por el Espíritu. Por eso caminemos en el Espíritu. Aquí no es un club social cristiano. Cuando el Espíritu no está en nosotros, haces lo que te dé la gana de hacer. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Entonces, ya discernimos y vimos cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
No caigamos en eso nunca, jamás, nunca, nunca. Porque hay consecuencias, y no las digo yo, están escritas. No es porque, ni tampoco los quiero atemorizar, nunca jamás, sino solamente les estoy enseñando la palabra correcta. Una persona que hable de la palabra de Dios tiene que enseñarles las cosas buenas y malas, ¿sí o no? Si les digo las buenas y cuando llegue una mala, el Señor me va a decir, ¿y por qué no le enseñaste que si pecaba era igual a muerte? ¿Me entienden? Es por eso que se tiene que hablar con verdad. Las cosas que pasan, si haces la voluntad del Padre, y si no haces la voluntad del Padre, esa es la consecuencia. ¿Amén? ¿Sí? Aquí ya les he dicho que se habla con verdad y se dice lo que está escrito. Porque mía sería irresponsabilidad no enseñarlo correctamente. Imagínense que mi padre me dijera, ¿y por qué no les dijiste que si hablo más del Espíritu Santo, no lo perdono? ¿No? Entonces no estaría yo haciendo lo correcto. Y aquí se les enseña lo bueno y lo malo, las consecuencias, cómo agradar a Dios, cómo Dios venga a tu vida y te dé todo lo que necesitas. Pero también dice la parte que no nos gusta. Pero anticipar lo que no queremos que hagan, eso hará que estén bien con Dios y reciban todo lo que Dios les quiera dar. ¿Amén? Amén. Creo que no me di a entender, pero ya les previne. Ya les dije, ya está escrito. Así que sobre aviso no hay engaño. Amén. Esa es la palabra que no recordaba, pero ya gracias a Dios me la recordó. Así que hermanos, cada día denle gracias o démosle gracias a Dios por ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que está todos los días recordándonos la palabra de Dios. Y cada vez que estamos en una situación difícil, el Espíritu Santo te recuerda lo que debes de hacer, cómo puedes tocar la mano poderosa de Dios. Amén. Pero ahora, si el Espíritu Santo no tiene ni una palabra de Dios, ¿qué te va a recordar? Nada. ¿Y qué vas a hacer? Vas a recurrir al mundo. Y recurrir al mundo te lo cobra de muy mala manera. Amén. Es por eso que se está llenando de palabra de Dios, de sabiduría de Dios, para que el Espíritu Santo tenga algo que recordarles cuando estén en la situación difícil. Cuando haya un momento de tristeza, hasta de enojo, de desesperación, de impaciencia, de temor, de angustia, el Espíritu Santo, si hay palabra de Dios en ustedes, si la han escuchado, ella la guardó y se las va a recordar. Así que démosle de comer a ese Espíritu Santo palabra de Dios para que siempre les recuerde lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero que ese Espíritu Santo siempre esté lleno, completamente lleno. ¿Y cómo se llena? Hoy lo llenamos. Vayan y compartan para que se vacíe, para que la semana próxima lo volvamos a llenar. Amén. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.